seguimos avanzando con las diapositivas. Y ahora lo que corresponde es revisar lo que ocurre durante la operación, ¿no? Hemos diseñado las cuadrillas, hemos planificado, tuvimos un ratio, incluso creo que, no sé si está en el CD, pero lo mandé una presentación adicional para comparar el precio unitario con venta y venta y ratio, que me estaban preguntando sobre el precio unitario, ratio venta, ratio meta y ratio de obra, ¿no? Un poquito para afianzar la parte teórica. Nosotros siempre tenemos precios unitarios y los tenemos de tres tipos. El precio unitario con el que postulamos que es el presupuesto de venta, o sea, el presupuesto base. Y bueno, y acá la suma de estas horas, ¿no es cierto?, la mano de obra, de capataz, operario, oficial y peón, esta fórmula se calcula automáticamente. Esto no es necesario que le dé una clase, entiendo que todos manejamos precios unitarios. Y vamos a hacer en función de estas horas de cada categoría de operario en función del rendimiento o productividad, que parece el precio unitario de 13 metros cuadrados por 13 metros cuadrados por día de 8 horas, ¿no? Que es el precio unitario típico de por día de 8 horas, se pone acá la velocidad, productividad o al antiguo rendimiento. Y la cuadrilla, o sea, la mano de obra está también explicada. Acá vemos, hay un operario, un peón y 0 oficiales. Y para estos dos trabajadores le corresponde 0.2 capataces, o sea que hay un capataz por cada 5 cuadrillas. Entonces, nosotros podemos calcular cuántas horas hombre se requieren de cada operario y de cada oficial y de cada peón para hacer un metro cuadrado de encofrado y desencofrado. Entonces, cuando lo calculemos, nos queda que hay 0.615 de operario y 0.615 horas hombre de peón y 0.123 de capataz, que usualmente no lo ponemos a la hora de sumar para calcular el ratio tipo del LIN, ¿no? Pero, o sea, hay dos opciones, o lo sumamos o no. Pero en el caso de nosotros hacemos el análisis de LIN, generalmente el capataz va afuera, va como si fuera un maestro de obra. Pero bueno, la cuestión es que nosotros podemos hacer este cálculo y este sería el ratio, ¿no? 1.23. Y luego hay un hoja de cálculo que vamos a ver por un momento que nos va a permitir tener, aparte de este ratio rendimiento 1.23, que es el que se supone que me van a pagar, contra la meta, ¿no? La empresa ha tenido ya varias obras y de un tipo, y ha calculado, ya hecho números que una buena meta de rendimiento o de ratio para la obra es, por decir, 1 o 1.1, no siempre es menor que lo que me pagan. Si me pagan 1.231, pues el rendimiento del presupuesto o rendimiento ratio meta puede ser 1, 1.05, ya eso lo define la empresa. Y luego, lo que yo voy a ejecutar en la obra, ¿no?, acumulado, siempre lo debo ir comparando. Para este ejemplo, dentro de un momento leemos la hoja de cálculo, vamos viendo 0.84, 0.83, 0.84 y es menor que 1 y entonces estamos bien. Entonces el ratio meta es 1, menor que el ratio venta. Y el ratio de obra es 0.84, el real que estoy midiendo estoy bien porque es menor que el ratio meta. Pero la verdad de milanesa es que siempre está oscilando al alza y a la baja en torno a un promedio. Y la idea es que ese promedio no se acerque a 1. ¿Sí? Una pregunta, esa comparación se hace entre fases, ¿cierto? Por fase, por actividad. Porque por actividad. Usted mostró una partida. O sea, por partida. El APU, por partida. Una partida. Esto siempre tiene que ser por partida. Y aquí la partida es el encofrado. Exactamente. El encofrado vertical. Vertical, que puede ser una columna. Columnoplacas, no hay otro. Placas, ¿no? Columnoplacas, sí. O parapetos de concreto. Puedo juntar todas esas y las convierto en una fase. No, fase no. Ese sería un elemento. Claro, un elemento de la estructura, quizás, ¿no? Eso me refiero con fase. Fases y subfases, ¿no? Como control de qué obra. El ODBS, el EDT, ¿no? La descomposición de... Sí, el EDT usualmente se hace pues para que calce con las fases típicas de obra,
porque estamos en la operación, y dentro de la parte de estructuras están justamente los encofrados, ¿no? Entonces, lo que yo digo es de que siempre el precio unitario no me pagan, y aquí yo voy a ver que si me están pagando 1.23, usualmente está holgado eso, ¿no? Eso siempre tiene que ser mayor que lo que yo voy a proponer en obra, y a su vez, el de producción es lo único que puede controlar, porque lo que ayer dije, ¿no? Ninguno de los otros precios lo sabes, y te lo van a decir, salvo que le metas un cálculo y lo pides, no sé si te lo robes. Pero la empresa guarda celosamente los datos de los precios de los materiales, de las herramientas, de sus contratos, y no se lo da en producción. O si se lo dan. No se lo dan, ¿cierto? O sea, lo que ustedes controlan es, si es que son de producción, la cantidad de cada uno, eso sí. Pero no saben a ciencia cierta cuánto está pagando la empresa al proveedor. O si lo saben. Saben pues no, de repente referencial. Pero el negocio del proveedor, del contratista, el inversionista, tiene su gente de confianza y solo ellos saben cómo cierran los contratos con Unicom, ¿no? Con el que le vende el cloud, con el que le vende los cascos, etc. Y esos precios reales no son, que yo sepa, de acceso del personal de obra. Lo que sí podemos controlar es el ratio de mano de obra. Y entonces el BIM lo que nos permite hacer eso, vamos a ver un circuito fiel, ¿no? Al hacer una rutita, al duplicar las herramientas de la filosofía de Construct, entre ellas, por decir, usar el sistema de las planas, que es el específico y que ustedes conocen, que era uno de los puntos medulares del curso, lo que nos va a permitir es, como dije ayer, que como hay menos variabilidad, en torno al promedio acumulado, la oscilación sea mínima, salvo que esté mal calculado. De repente está mal calculado el ratio meta o presupuestal, o mi cuadrilla no era tan experta como yo creía. ¿Entienden? O mezclé el ratio de una obra en la cual no tiene ningún parecido, y la variación que hubo en la obra, que yo jalé el ratio, hizo que volara. Acá en este ejemplo estamos bien, ¿no? Porque estaba aparentemente por debajo. Y entonces tengo otro mismo ejercicio de que yo puedo calcularlo en función de un momento libre, y entonces estamos bien. Lo que pasa es que, dependiendo de si está equivocado el ratio en meta o presupuestal, o de que las cuadrillas y el manejo del presidente con los accesos, la conformación de la obra, la organización de la obra, sea tan mala que haga que se retrase la cuadrilla, y entonces el ratio sobrepasa el promedio, el acumulado, sobrepasa el 1 y es 1.07. Entonces, como el ratio es de 1.07 real, estamos mal, no cumple esta condición de que sea menor, ¿no? Entonces, se puede ver a muchas razones. Una también podría ser que el contratista apretó mucho. O sea, el contratista le puso una meta inviable, pero igual no pierde nada probando, ¿entiendes? ¿No? Se puede decir, yo en varias obras he hecho un desafío, con esta meta estoy barriendo la productividad, tú aceptas el reto que tú dices sí, y resulta que el pana te ha ajustado, y sí, saben perfectamente que no se puede, pero igual te ajusta. Y entonces, todo el uso lo haces, el contratista presente, y no llegas a 1. O sea, te sale 1.07, 1.05, te sientes mal, y el pata dice, no, oye, qué mal, te mete un café, y resulta que era irreal. ¿No? ¿Entienden? Pero, como esta es la meta, igual gana, pues, porque lo que le pagan es más, pues, ¿no? O sea, porque la idea es esa, que sea la relación menor, no que hay un buffer, ¿no? Entre lo que está en el presupuesto. Porque si se acerca a este 1.23, peligrosamente, al final también estoy descontado, porque es lo que me pagan, pero con un riesgo que hay muchas partidas que por probabilidad voy a perder, ¿no? Entonces, en algunas ganan, en otras pierdo, y al final se compensan y llegan un 10, 12, 13% de utilidad. Entonces, imagínense que recién empiecen a manejar estos conceptos de BIM, y ustedes tienen siempre 12, 13% de utilidad. Cuando lo empiezan a implementar para esos precios antiguos, sin duda se van a disparar, se van a clavar 18, sino más por ciento de utilidad. Pero esa es la primera. ¿Por qué? Porque a la segunda o tercera ya te ajustan, porque es tan liberada. O sea, el mundo es un pañuelo. El inversionista está acostumbrado a se espera de sus ratios, y vale, lo primero que voy a decir es que está ganando 20%, me está robando. Se suponía que su objetivo iba a ser 12, 13, y ya llegó a 20, se está robando. No, lo que pasa es que están aplicando ya construcción.
¿cómo que harían construcción? No, es el construction. Ah, ¿qué es eso? Entonces yo digo, yo también quiero saber el construction para ponerlo en mis precios, ¿no? Entonces, en la siguiente, cuando el inversionista se entera, acá te clava, ¿no? Acá te lo baja. Yo quiero el construction, no ponga acá 13, 16, 17, acá te bajó 1. Y luego tú, oye, ¿por qué me has bajado? No, porque yo sé lo que tú hacías en la otra obra y yo sé que es 1. ¿No? Y entonces a partir de ahí, como te apretó, te condena a usarlo y a mejorar cada vez más, porque no tienes otra. Porque el inversionista no es tonto, tarde o temprano se entera. Entonces, el destino que queda con las es que esa fiebre del PIN, que es una fiebre de pepitas de oro, ¿no? Cuando llegó al Perú, poco a poco se fue agotando. Y entonces, las empresas, conforme se fueron enterando, empezaron a ajustar un poco también sus ratios, porque ya empezaron a conocer que había ratios menores a los que estaban en los presupuestos antiguos, ¿no? Entonces eso significa que las empresas que quieran meterse a hacer obras con inversionistas que ya conocen esos ratios y esa productividad van a tener que usar necesariamente el límite, porque no van a dar. ¿Entiendes? Se acabó el buffer, ¿no? O como dice cada vez más el presidente que tenemos, se acabó el recreo. ¿No? Y como premonitorio lo que te dijo ayer, hace días atrás, porque está corriendo lo que ha dicho Barata, ¿no? De Barata solo conocemos algunas hojas. Lo que es verdad es que ha declarado una Biblia. José ahorita canta y canta y canta porque subió al tercer pedido, sigue cantando. Y eso que ha cantado no solo lo tiene el Perú, porque ustedes creen que el fiscal ha ido y lo han dejado a él en un cuarto cerrado para que lo entrevisten con toda la privacidad del caso. No, esa información es compartida, ¿no es cierto? Por la Fiscalía brasileña y por la Fiscalía peruana. Y entonces esa Biblia tarde o temprano va a llegar al Perú y se van a hacer los cruces, sino que nosotros aquí nos están soltando cuentagotas, ¿no es cierto? Hojitas por aquí, hojitas por ahí. Y bueno, ojalá que no pasen mayores, pero ya se siente el paso, ¿no? La gente se asustó mucho hoy día. Y de repente el camino sea colaborar eficazmente, ¿no? Antes que venga la Biblia, ¿no? Esa Biblia va a venir cargada con pruebas, con tuyas, con movimientos bancarios, con todo, ¿no? Y bueno, entonces, volviendo acá, esa es la diferencia. Y estos números son obviamente consecuencia, sobre todo el beta, y el beta consecuencia de varias obras que se han medido, ¿no? No prefieren ustedes agarrar estos números que ustedes están utilizando en los archivos y usarlos desde sus obras, porque lo que van a hacer van a patinar. Y entonces esto está en un archivo denominado circuito fiel. A ver, vamos a terminar de explicar el concepto. ¿No está? No, se lo mandaron por correo. Ayer antes de ayer. Este es un archivo adicional por correo porque me parecía que no estaba en el CD. Es solamente complementar. Y surgió porque sí, justo el colega estaba que me preguntaba sobre presupuestos meta, venta, y entonces dije, mejor lo añado para que no quede claro. Porque esto de acá siempre lo hacemos. Lo que sucede es que la forma en que se calcula aquí es bajo el circuito fiel que sí tienen, ¿no es cierto? Tienen director de circuito fiel en formatos y archivos de un director que se llama circuito fiel. ¿No hay? ¿No hay? No me dije, no hay. Circuito fiel. ¿Fiel? Ya. Esta es la captura del circuito fiel. Y la única forma de hacer circuito fiel es hacer sectorización y producción constante. No, porque acá lo vemos, ¿no? Vemos los metrados día por día, que cada día es un sector, y es lo que va a hacer el contratista día por día cuando ya hizo su diseño primero con producción con áreas constantes o volúmenes constantes y luego afinó y tuvo el proceso interactivo. Entonces ahora vamos al circuito fiel. El circuito fiel lo voy a abrir. Formato de fiel. Es prácticamente un explicativo. Ustedes observen que aquí hay una torre que tiene 4 sectores, ¿no es cierto? A, B, C, D, ¿no? Y tenemos los metrados del concreto del encofrado a la vista. Y así itero, y en torno a un promedio se ha calculado el concreto de las verticales ligas y losas y del encofrado para esa sectorización, que es la que se va a ejecutar en el proyecto. Y entonces, el circuito fiel, ¿en qué consiste? Consiste que para cada una de estas actividades o partidas
y va a ser el control del ratio de productividad, que a la sazón es el único que maneja el residente. Porque para que el residente maneje el precio unitario, es irreal. Lo que maneja es los materiales unitarios, probablemente. Los materiales unitarios y los equipos unitarios. Pero no los costos unitarios de cada una de esas cosillas. Lo que yo dije hace un momento, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el Lean en una industrialización de nivel 1 como la nuestra, o sea, prácticamente artesanal, va a hacernos ganar rédito cuando hagamos todos los esfuerzos por diseñar este flujo de producción constante. Entonces acá lo vemos, ¿no? Estas son las horas hombre pagadas por día, pagadas, y entonces el ratio presupuestal es el ratio pagado, ¿no? Por hora hombre, en horas hombre por metro cuadrado de encofrado. Yo, mi meta es 1.00, pudo ser 1.05, 0.95, dependiendo de las características de la edificación, tiene que haberlo medido para la misma tipología de la empresa en más de una obra y dentro de lo razonable poner un ratio meta o presupuestal interno que luego nos permita ejecutar el proyecto, ejecutar la obra, y entonces lo que va a ocurrir aquí es que en las horas hombre que yo pago día por día que están previstas pagar, esto es un ejemplo teórico conceptual, porque ahorita lo vamos a ver cuando llegamos a 140, los acumulo y en vez de la sumatoria la calculo, lo acumulo automáticamente, las horas hombre, y los metrados de cada sector, fíjense, son diferentes, ¿no? Metro del sector 1, el sector 2, el sector 3, el sector 4, son 4 pisos, la torre de 10 niveles, pero 4 sectores, la torre de 10 niveles, entonces son 4 por 10, 40 sectores. Y entonces se repite, ¿no? El quinto sector es 135.21, el sexto 140, y así vamos avanzando y lo vamos acumulando. Y entonces yo puedo calcular el ratio de rendimiento diario según el verdadero metrado y según las horas hombre que vamos a suponer que se cumplen, y es lo que yo pago, y el ratio acumulado, que es la sumatoria de horas hombre entre la sumatoria de metrados. No, que para los verticales son los valores que están ahí, y que más abajo están de las otras partidas. Donde están todo el esfuerzo que hemos hecho para hacer la sectorización, o sea, el diseño de actividades usando la herramienta del flujo constante de las teorías de restricciones de Goldberg, ¿no? Nos permite hacer este circuito. Este circuito que conceptualmente, ¿no? Teóricamente, en el día 40, el último día que nosotros hemos hecho 40 días útiles de trabajo, me permitiría afirmar, si todo es correcto, que el rendimiento acumulado o ratio acumulado viene de 0.84, y como yo tenía como meta 1, entonces estoy bien, ¿no? He cumplido con creces. Y entonces aquí nomás hago el corte y hago el cálculo. Y diré, como el ratio es 1 y yo llegué a 0.84, la diferencia de rendimiento es 1 menos 0.84, lo calculo automáticamente 0.16. Y 0.16 es hora hombre por metro cuadrado y cofrado. Multiplicado por el metro y cofrado me da el total de horas, 736.8 horas de ahorro. Y estas 736.8 horas de ahorro multiplicado por el precio unitario de la hora, ¿no? Me da 9.300 soles. Hasta ahí todo ok. Lo que viene a continuación es. Uy, ¿qué pasó? Aquí hay un dueño. Alguien está monitoreando. Está controlando remotamente. Bien, lo que ocurre es que en la obra, ojo que acá había un diseño cuadrilla, ¿no? El contratista llegó mediante sus métodos a la sabia conclusión de que las cuadrillas que necesitas son de 11. O sea, se hizo pelear de 5 peones. Y dirán, ¿por qué son 12? ¿Por qué no se hizo pelear de 6 peones? Porque al final son 30 en el último palabra y dice, no, solo un peón. Se lo elimina y lo baja a 5. Y si esos 5 que eliminan los 6, lo que ayudan esos 6, que raro, ¿no? Pero bueno, sean 11, sean 12 o sean 14. Yo lo pongo aquí como dato y luego, cuando yo lo voy a por día 3.6, voy acumulando la hora, ¿no? Las horas hombre. Y lo que decía yo es que, por la variabilidad, vamos a suponer conceptualmente, ¿no? Que en los 40 días pasó algo.
pasó algo en varios días, que no permitió que trabajara la cuadrilla todo el día o parte de ella. Y entonces, para estos momentos o días en donde la cuadrilla no puede encofrar, tendrá que hacer una tarea suplente o amortiguador, y eso está representado aquí. ¿No es cierto? En estas 4 filas, las 4 columnas son las tareas suplentes o amortiguadores. Que yo le voy a dar, o que le diga a esta cuadrilla, porque es un ejemplo teórico, para que tuviera algo que hacer por la vida. Y entonces uno de los errores frecuentes de las empresas es que como ese es un talero, ¿no? Por decir, eso pasó en el día 35. El día 35 no hicieron encofrado por X motivo, se mandaron a hacer zanjitas, ¿no? El día 20 tampoco pudieron encofrar por otro motivo. Entonces se mandaban a hacer vereditas. Y siempre había suplentes que hacer. Entonces esas yo las tareo y las voy sumando las horas aparte, ¿no? Sus horas y lo que hace cada quien se suma aparte. Porque no se deben de mezclar. ¿Entiendes? O sea, todas las horas exclusivas de encofrado va acá. Y todas las tareas suplentes o motivadores se separan para calcular cada uno su correspondiente ratio. Y entonces, lo que ocurrió aquí es que, según lo que se ve en la hoja de cálculo, ellos hicieron una motivadora, pero nadie lo registró. Y como nadie lo registró, no faltará quien a la última hora, cuando quiera hacer el presupuesto ASBIL, o sea, tal como se construyó, y diga, oye, ¿cuál es el ratio de enfocados verticales? No, ese es el presupuesto, no es el presupuesto. Entonces, no faltaría el genio que haga y diga, pin, sumo todas las horas que le pagamos a estos señores, ¿no es cierto? Porque están las planillas, las sumo. Y lo divido entre el metro de actividad. Entonces, cuando yo sumo todas las horas que le he pagado a ellos y lo divido entre todo el mercado que hicieron de la partida encofrado, saco el ratio. Y es lo que está pasando aquí, ¿no? Que teóricamente, fíjense, casi siguen acumulando las horas y entonces ya no son 4.224, sino 4.146. Eso es lo que le pagué. Y entonces estos 4.146 lo divido entre el mercado. Lo que no sube es el mercado solamente acabó con el encofrado verticales y no sumó más. Por eso es el error, ¿no es cierto? Como dice mi profesor Gonzalo, es una tabla que tenemos. Y lo dividimos, y entonces el ratio ya no es 0.84, sino 0.93. Y todavía hay suerte, ¿no? De que sea el ratio 1, pero pudo haber rebasado. Y entonces creemos que ese 0.93 es el ratio de la cuadrilla encofrada. Y está en un error, el ratio es 0.84. Lo que tenemos que hacer es haber tareado qué cosas hicieron aquí y calcularlo y compararlo contra su ratio como tarea suplente. Y quién sabe si ahí perdieron dinero. Pero es mejor a que no hagan nada, ¿no? ¿Entienden, no? O sea, en estos días hicieron otras cosas. Pero si yo no tengo la tarea suplente y no sé nada, yo les pago el jornal y pierdo dinero. O sea, es mejor que trabajen ineficientemente a que no hagan nada. Entonces podemos hacer un calculito muy simple en donde vamos a duplicar esto, dupliquen por favor. Vamos a poner al final. Y acá inventemos pues una actividad. Pongamos pues que el amortiguador sea encofrado de vereditas. Encofrado de veredas, algo parecido a su función, y que el ratio no sea 1 por una hora por metro cuadrado, sino se van a demorar más. Quién sabe, 1.2. ¿No? Entonces, el ratio es 1.2, y acá, que es entrado solamente como un ejemplo teórico, ¿no? El mercado que hicieron ellos, o no, la hora no es la misma, ¿no? Acá tengo que poner igual. Vamos corrigiendo los puntos de la clase de cálculo. Acá ponemos igual esto, ¿no? Ya se corrigió, ¿no? O sea, si el amortiguador es otra actividad, yo acá reemplazo, ¿no es cierto? Pongo igual a la celda A, S y la fila correspondiente. Entonces, a partir de ahí acumula y ya en 4 días, para el ejemplo teórico, 420.4 horas, ¿no es cierto? Lo que tenemos que poner aquí ahora es lo que hicieron ellos, un método ficticio. A ver, vamos a poner que sea 80. Ya he puesto 80 metros cuadrados de veredita, ¿no? Y entonces a todos 80, 80. No es ejemplo,
Para ponerlo simple, ¿no? 80 acá, 80, 80 y 80. De todos los días me han hecho 80. Y acá entonces, en consecuencia, reemplazamos y ponemos igual al primer valor. Reemplazamos y ahí está. Está perfecto. Entonces, fíjense. Hipotéticamente, en este ejemplo conceptual teórico, el amortiguador era en cofrade de veredas. No, el ratio de cofrade de veredas era 1.2. ¿Sí? ¿Qué hicieron las cuadrillas? Las cuadrillas hicieron 80 metros cuadrados por día en cofrade de veredas, un ejemplo conceptual. Y entonces acumulados son 320, ¿no? Hicieron 320 metros cuadrados en 4 días, y entonces, como se gastaron 422.4 horas hombre, dividan, y me quedan 1.32 de ratio real de obra. Y entonces este 1.32 es mayor de 1.2. Entonces están perdiendo. Pero más perderían si no tienen nada que hacer. ¿No? O sea, está claro que es mejor esto porque no se hace nada. Y luego la pérdida aquí es menos 0.12, ¿no? Por metro cuadrado, ¿no? Lo cual a su vez se multiplica por el metrado, que es 422, ¿no? Metrado acumulado, no, perdón, metrado acumulado es 320. 320 por 0.12 me da menos 38.4 horas hombre. Y eso multiplicado por el precio unitario de la hora me da una pérdida de menos 403. Entonces, eso es lo correcto. Que en el encofrado la hice, no, gané 9.710, pero la tarea suplente perdí. ¿Bien? En el plazo cumplido, porque seguramente mi buffer me hizo cumplir el hito, ¿no? Porque perdí 4 días y seguramente el buffer fue 15%, fue 6 días o 7 días, ¿no? Lo cumplí. Y en las sumas y en las restas, igual yo sigo ganando. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una tarea suplente, es previsible que quedan perdiditas, a veces gano un poquito, a veces pierdo un poquito, más pierdo que gano. Pero en el peor de los casos, mi ratio de tarea suplente, yo a la siguiente obra tendría que ponerlo más conservador, ¿me entiendes? En el momento presupuestado. ¿Sí? Porque los que hacen de cofre de vereitas y estas cosas también son encofradores, puede ser la misma cuadrilla, o la gente casa. La cuestión es que, para este ejemplo, si es encofrado de vereda o si es excavación de zanja o cualquier otra tarea suplente, lo más probable es que sea casitas contadas o a veces tierras como acá, ¿no? Entonces, eso es lo correcto, y no la otra es de cálculo. La otra es de cálculo, fíjense ahí, como no controlaron, ¿no? Al final desesperado dice, uy, ¿cuál es el ratio real de esa obra? Entonces, pum, se le prende un poco un genio, todo lo que se pagó la planilla de esta gente, dividido entre el metrado, ese es el ratio. ¿No? No le da el número, ay, muchas gracias, escucha, un ascenso, ¿no? Pero no me midieron, entonces todos esos papelitos que le da el maestro de obra, ¿no? El capataz, todos esos que se acumulan ahí, no los actualizan rápido, se acumulan y ya se lo lleva el viento y se pierde esa información. Entonces se mandrake. Entonces, esta información en obra tiene que ser lo más automatizada posible. No, o sea, se crean sistemas, aplicaciones para centralizar esta información de tareas, ¿no? Y eso tiene que ser todos los días. Acabando la hora, lo mejor que pueden hacer es que el almacenero o cualquier otra persona entrenada ingrese la información real, porque después es pesado. Se va sumando, se va acumulando el bien, el gana y se pierde y no hacen nada. Y están haciendo mandraques como lo que se explicaba hace un momento. Entonces, esto es lo que ocurrió en este ejemplo, ¿no? Y entonces siempre vamos a poder diferenciar el ratio real de las tareas suplentes contra el ratio real de la misma actividad, ¿no? Porque esa es la construcción. La construcción va a ser que no se tienen 40 días haciendo un comprador, sino 41, 42, 43, y no vamos a tener ni siquiera días, horas. O sea, horas del día en donde tenemos que hacer estos cálculos. ¿Sí? Es un ratio de la empresa. Pues dice, para el encofrado de veredas, yo por fin no ahorita que se me ocurrió, ¿no? Hemos asumido que el amortiguador de este ejemplo teórico es el encofrado de veredas. Entonces yo he puesto 1.2 porque de ninguna manera un encofrado de veredas que actualmente es de madera, ¿no? Con
castillitos y cosas de eso es más lento, evidentemente, que un ecoprobo de aluminio o metálico, ¿no? Pero he puesto, por poner un número, 1.2 horas hombre por metro cuadrado, un 20% más de horas hombre invertidas que el ecoprobo metálico, ¿no? Que es más o menos razonable. De repente me quedé corto, de repente es 1.3, 1.4, no sé, es una cosa teórica, ¿no? Que conceptualmente tenemos que digo, no, porque yo quería que pierda acá. Porque claro, si yo pongo que en vez de 80 pongo 100, gano. Pero mejor es que pierda para que vean la palabra mitad de 9.300 y gané. No, gané holgadamente. Pero acá perdí. Pero cuando yo lo comparo, igual gano. ¿Entiendes? O sea, la performance de la cuadrilla es buena, es muy buena. Y esto tengo que estarlo actualizando continuamente. Y esto es lo que se nos va de las manos. Y esto es mejor cuando se hace en una rutina. Primero, al principio, si herramientas Lean y en una rutina las planes, lo protege. Porque la variabilidad la chica. Cuando no hacen este diseño flujo constante y de la rutina de planificación colaborativa, tal como lo explica Bala en obra, tienen menores probabilidades de tener estos ratios, ¿no? Y que acercarnos a ellos cuando lo esté controlando. Porque las curvas de productividad, y aquí las tenemos, vamos a grabar acá. Y ya se las diré a Noelia que se las mande, seguramente mañana o el lunes se las mandará. Para aquellos que no entren en su computadora ahora, cuando grabo. Hemos puesto unas curvas de productividad, ¿no? Típicas. Ahí, curvas de productividad, ¿la ven? Entre cualquiera, con crédito, enfocado y enfocado en muros. Ahí está, esas son las curvas reales. ¿No? La rayita verde, ¿qué es? La meta. ¿No? Meta. Y la azul, la que oscila más, es la real, la diaria. La acumulada es la más tenue, la rojita. O sea, lo puedo mostrar, o sea, apuesten, la más tenue es siempre la acumulada, ¿no? La que va aquí alrededor del meta, o está por arriba o por debajo, es la diaria. Y a ver si me equivoqué. ¿No está la rayita? Estamos abajo, ¿no? ¿No está? Está al centro a la derecha del gráfico. Lo más a la derecha, ¿no? Sí. Ahí está. El rendimiento diario es el azul, el que oscila más, y el promedio, o sea, el acumulado, es el rojo. Y el verde es el medio. Entonces, esta obra, ¿no? Vemos una flecha automática que controla, pero el tema es este, que esto cuando oscila más, cuando no han hecho flujo constante, o sea, cuando no han hecho el diseño de la sectorización y que la gente haga aproximadamente lo mismo todos los días, lo que van a tener aquí es que algunos días tengan 20, otros días tengan 30, otros días tengan 25 esta gente, ¿no? Avanzando los metros así de manera dispersa, y entonces acá tienen una variabilidad arriba, abajo, arriba, se quedan por ahí, cerca de abajo, con un rayo, un trueno, y pueden perder mucho dinero y lo van a controlar con una menor calidad que si hicieran un diseño de sectorización. ¿Entienden? ¿No? Como lo hemos hecho. Porque acá no vemos la sectorización, lo que vemos es el ratio que se mide. ¿Sí? No, acaso, a ver, acaso invitado, en esta curva, si nadie le dice si se sectorizó o no la pinta, no sabe si se sectorizó, si se corrió el link. Esta herramienta siempre se puede crear, ¿me entiendes? ¿No? Usen o no usen link, esta es la curva de productividad típica. El tema es que cuando usan link y se sectoriza y corren las planas, aquí las fluctuaciones es más probable que sean menores. Y por tanto se acercan más al precio. Y su precio meta, su ratio meta, sea menor que cuando no lo usan, ¿no? Y por eso es que es una ventaja saber todos estos conceptos. Acá vemos otra más, a ver, concreto en muros, ¿no? Acá, en la anterior perdieron plata, aquí ganaron, ¿no? En el acumulador de rojo, fíjense.
están por debajo, o sea, gastan menos horas hombre, ¿no? Por metro cúbico de acero concreto, ¿no? Si en este caso perdieron, fluctúan y en el acumulado es el que le da la ganancia final. Ahí veamos otra. Vencimiento corrido, ¿qué tal estuvo el ratio de esta obra? Por encima, casi, ¿no? Al menos al momento de quiebre, ¿no? Porque este es de horas sombra por metro cuadrado, casi va por ahí, ¿no? Ese es el meta. Y entonces el tema es, ¿quién define el meta? La empresa. Pero la empresa puede ser hambrienta y dice, o sea, que la meta es 1.20, le va a pedir que saque 1.1 y le está mandando al abismo. Y si, oye, 1.1, entonces un ingeniero que tiene experiencia 1.1, yo sé que debe ser 1.2 en otras obras. Tiene que indagar y preguntarle, pero no medido tiene la gente. Sí, la tenemos, que es nuestro caso de la empresa. Entonces el tiene que poner esa boca así, decir, ok, entonces en esta cuadrilla que tiene esa experiencia, ¿no? Porque claro, si van a conseguir por el comercio, gente que va cayendo, no la hacen, ¿no? ¿Entienden, no? Pero tienen que manejar estos números, estos radios, esto y indagar y ver si efectivamente hacen de la empresa, que la empresa misma les provea a la gente que tiene ese radio. Ustedes saben que los obreros se puesto tan bocas que ellos tienen certificados de trabajo y ponen ratio todavía, y ahora le están poniendo el infrastructure. Le ponen los ratios demostrado 1.00 por metro cuadrado, infrastructure. Asándalo. Pero esta es la viveza, ¿no? La viveza popular no tiene un único. Yo creo que vamos a hablar de otro tema, donde el trabajo productivo, contributorio y no contributorio, ¿no? De pronto, en un informe, un obrero está caminando y la obra está parado, uno lo ve y dice trabajo no contributorio, no completo. El otro está colocando cero, Benedicto Guamán, trabajo productivo. Me decía poniendo, y entonces los obreros están temprano ven esa información y no faltará quien le diga, oye, tú eres, según el ingeniero, tú eres un trabajo no contributorio. ¿Cómo que trabajo no contributorio? Y entonces entra así porque te ha visto que estás ahí esperando, caminando, entonces aprende. Y luego la siguiente vez que vean a alguien en actitud sospechosa, cuando lo ven acercarse, ¿qué va a hacer el obrero? Se va a poner en posición de trabajo productivo. Se va y sigue haciendo trabajo no contributorio, ¿viste? Pues así son vivos, pues, ¿no? Son vivos, esas herramientas las vamos a ver en otro momento, pero así estamos en la construcción, ¿no? Bien, ahora sí, retomemos al... Entonces, ¿sí han entendido que hay una relación o no con la gestión? Ahí está por último, ya para no salir. Esto es lo que siempre tienen que hacer. Siempre tienen que medir esto. O sea, esto no va a ser reemplazado en la vida por el valor ganado, ni por cualquier otro método. ¿Entienden? ¿No? Ustedes siempre sacan sus cuadrillas, sus partidas, su ratio, lo miden luego y lo comparan. Esa es la única forma de saber si están ganando o están perdiendo. ¿Me entienden? ¿No? Por respecto a esa cuadrilla. Y así con todas las cuadrillas y la sumatoria, ven si ganan o no. Y obviamente el recurso compartido de los accesos, de los equipos, la grúa, que son comunes, impacta entre los ratios. Pero luego, como segunda o tercera herramienta, ya si quieren meter valor ganado lo que quieran, pues, ¿no? ¿Entienden, no? Pero si solamente usan las macros, yo no puedo saber en cuál perdí o en cuál gané. Entonces la principal crítica de la comunidad Lean a herramientas como el valor ganado es que cuando somos muy valor ganadoristas, estamos viendo el valor ganado, ¿no? La varianza y el CPI y el SPI, y perdemos esta de vista, cuando esta es la más importante, esta es la irreemplazable, o sea, esta es la primera herramienta de control, la del ratio de cada actividad. No hay otra, más eficaz que esta. ¿Y cuándo va a ser más exitosa? Cuando hagan todas estas rutinas de uso de herramientas para diseño de cuadrillas y el control automatizado que todavía no tenemos en 2D, amarito en papel, y lo reemplazando con tecnología, ¿no? O sea, la tablet, los metrados, los ratios, calcularlos, ahí ingresar la información, ¡pum!, a la nube y todo lo comparten y una única vez y lo he hecho un papelito, ¿no? Hecho un papelito porque lo metemos en una, alguien lo valida, otros controles de tecnología, uso de tecnología Lean, ¿no? Y iremos reemplazando poco a poco el Excel por software,
Y eso también va a ayudar a disminuir las horas hombre de gastos generales, ¿no? Porque tenemos mucha gente levantando información, escribiendo papeles, y eso otro lo lee y lo digita, y hasta que lo guarda y lo manda, después cuando mueve el archivo lo vuelve a digitar otra vez. Y entonces, ¿me entiendes? Si tenemos un intranet o un sistema centralizado de información, en donde todos reciban la misma información y todos salen y todo se comparte, todo es transparente, entonces ahorramos tiempo y nos dedicamos más a tener trabajo productivo. Muy bien, entonces ahora vamos a ver una herramienta para analizar. Supónganse ustedes que en una obra pasó esto. Para ayudar a lo que pasó que la productividad no era tan buena. Creo que una de estas era la que estábamos, creo que la primera. Ahí está. Esta está buena. Hay una donde se está comiendo plata. ¿Cuál era? ¿El comprado? Esta es, ¿no? Aquí están ustedes haciendo hicieron todo el flujo, todo perfecto, y de pronto su acumulado está por encima. ¿Y qué pasó acá? ¿No? Su ratio. No llegan al ratio meta, y entonces están gastando más horas hombres de las que deberían. Porque han tenido que meter más gente. O sea, empezaron a transarse, metieron más gente, la consecuencia de meter más gente es que igual siguen perdiendo plata y no llegan. No llegan a la productividad meta. Entonces solo quedan dos alternativas. La primera es que el ratio meta está mal. O la segunda es que hay algo que está mal en la obra, algo que impide que yo llegue a ese ratio meta. Entonces hay herramientas para analizar procesos que nos da el link. Porque puede ser que la cuadrilla, el diseño de la cuadrilla esté mal hecho, que hay un cuello de botella por ahí, que no hemos detectado. Y entonces eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? En esta primera parte de esta clase, sobre las herramientas para controlar los procesos. Porque ya hemos visto que los flujos no paren, que los flujos sean eficientes, y ahora veamos que los procesos sean eficientes. Y entonces debemos tener herramientas para optimizar los procesos, para visualizarlos y para analizar qué pasa, por qué no estamos cumpliendo con lo que nosotros habíamos planificado. Entonces, hay investigaciones como la del doctor Picky. Fíjense que haciendo tan activa en 93 sigue siendo válida. Él demostró que para obras en donde no se hace una planificación adecuada y se maneja tradicionalmente con los criterios TAS y con trabajo que no se planifican colaborativamente, hay estos porcentajes de pérdidas. Sobre el costo total del proyecto, el 30% se va en pérdidas de estos tipos. Ahora, más allá de lo que se ha definido aquí y de los porcentajes de cada cosa, el 30% es un montón de plata. Pero les hago una pregunta. ¿Y podrás hacerlo alguna vez? Según lo que ven aquí, ¿podrás hacer cero? Nunca. Pero tampoco va a ser, debe ser 30 o 40. Dice el doctor Alarcón, Fernando Alarcón, que cuando Picky publicó su tesis, que esta es su tesis doctoral, es una metodología para la medirlo en obras de Brasil, obviamente las obras brasileñas de Sao Paulo, Río, del primer mundo brasileño. Entonces me invitaron, muy orgulloso, que Fernando Alarcón invitó a Picky a Chile. Y en la Cámara Chilena de la Construcción, que dicen que es una de las instituciones con más poder del mundo, porque lo que dice la Cámara Chilena de la Construcción se hace. Decía una cosa y se hace. O sea, el gobierno tiene que hacer. Bueno, la cuestión es que la Cámara es obviamente mucho más poderosa esa Cámara que la peruana. Que más bien hace el. Pero bueno, la Cámara Chilena de la Construcción dio una charla aquí sobre los resultados y dice Alarcón que todos están sorprendidos de qué tan malos eran los brasileños y eficientes, ¿no? ¿Cómo van a perder tanta plata? Entonces le invitaron a medir su metodología, a hacer mediciones en obras chilenas. No, de la Cámara Chilena de la Construcción. Midieron y tenían no 30, sino 40. No puede ser, ¿no? Entonces los brasileños han hecho trampas, no tienen eso, no tienen más, porque así son, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que había costos ocultos.
y que había herramientas y procesos que necesitaban para mejorar, que no se habían dado cuenta, ¿no? Y entonces, miren, la calidad del doctor Flavio Picchi, que ahorita es un líder mundial, que está en la Universidad de Campiñas, él publica esto en el 93, o sea, sustentó su tesis doctoral en el 93, o sea, que él empezó en el 90. Simultáneamente, casi con los gurús que hemos hablado de ¿verdad? Que lo publica en el 92 su manifiesto, ¿no es cierto? El reporte técnico también lo tienen ustedes, de Stanford, en donde hace una recopilación teórica de las tres teorías y por qué somos como somos. En simultáneo, Picchi también publica esto y revisa en otro orden lo mismo que Cosquela. O sea, este no es cualquiera, este es un gurú, sino que es más tranquilo y es un líder del Lean, no el Lean Construction Institute de Brasil, sino del Instituto Lean de Brasil. Ahí está eso. O sea, es para todo tipo de manufactura, incluida la construcción. Y estos conceptos todavía son válidos. Casi con 3 edificios tenemos un cuarto nuevo teóricamente. Entonces nosotros hemos visto que los modelos de transformación de entrada, transformación y salida, el Lean, orientado en la teoría del flujo, reconoce que no solo es transformación, también hay varios trabajos que son trabajos contributorios y no contributorios. Inspecciones, esperas, transportes, trabajos de hechos. Y entonces el trabajo productivo también se combina con contributorio y no contributorio. Y si encima tenemos que lo que se produce no da valor al cliente porque se ha diseñado sin considerar sus verdaderas necesidades, se termina el ciclo de la pérdida. O sea, la pérdida al producir el producto y la pérdida por no haber reconocido el valor y le estamos entregando algo, ojo. Y entonces cuando él lo use, ¿qué va a hacer? Lo va a modificar, ¿no es cierto? Lo va a volver a modificar con más sobrecostos de haberlo tenido desde un principio bien. Entonces eso se llama el modelo de transformación por valor TFV o TFB. Y entonces eso es lo que lo hace el niño. Queremos intentar disminuir los trabajos contributorios y no contributorios, y que los productivos sean los más altos posibles. Y evidentemente eso está ligado al ratio, ¿no? Porque el ratio es, queremos que haya el mayor mercado posible en el menor tiempo, ¿no? O sea, que al consumir menos horas, para el mismo mercado. Y ese es el valor, la perspectiva del ejecutor de obra, ¿no es cierto? Eso le da valor. Y le da valor a todo, porque al final, si el que paga una obra con esos ratios menores, pues al final paga por una hora menos, ¿no? Porque claro, nosotros tenemos que ir viendo hasta dónde le podemos cobrar, ¿no? Y esa es la nueva filosofía. Entonces, los tipos de trabajos y desperdicios. ¿Qué pasa cuando yo hago un proceso, una actividad? Siempre voy a analizar los tipos de trabajos, sean productivos, contributorios y no contributorios. O en España le dicen trabajos contributivos y no contributivos. Para que nosotros, como tenemos una fuerte influencia en anglosajona y peor México, ¿no? Que lo tiene ahí encima, ¿no? Traducimos los términos de inglés, ¿no? Que terminan en butorino, y lo españolizamos al contributorio. Pero ciertamente la verdadera palabra castellana es contributivo. Bueno, el trabajo productivo es aquel, como dijimos en la primera sesión, que aporta directamente a la producción, genera avances. El contributorio es aquel que es necesario, no genera avance, pero es necesario, no aporta directamente valor. Y algunos autores lo consideran una pérdida según la teoría, entre ellos Sohn y su equipo de la teoría. Transportar los niños es contributorio, de la capacitación es inspecciones de contributorio. Luego tenemos el no contributorio, que es aquel que no es necesario y no aporta valor ni nada. De la perdiente, trabajos rehechos, esperar por instrucciones, por materiales, o caminar a manos vacías, son trabajos no contributorios. Entonces, los desperdicios están ligados a estos trabajos. Recordando nomás, ¿no? Porque esto ya lo vimos, la sobreproducción, producir más de lo que demanda el cliente, y su primo hermano es el inventario. Esperas, es el tiempo que esperamos por material, información, máquinas, herramientas, juegos de etc. Transporte, transportar más de lo necesario, los componentes. Sobreprocesamiento, hacer varias veces lo mismo, en especial llenar formatos y que la gente haga 2 veces lo mismo en sobreprocesamiento. Inventario es la acumulación de productos en cualquier parte del proceso y genera a su vez sus primos hermanos, esperas y transporte. Movimientos es cuando ya
llevó todo a la estación de trabajo, hace una operación o actividad que no es la óptima. Y eso puede ser entonces pérdidas de movimiento de personas o de equipos. Y el defecto es el peor de todos, porque es un trabajo que no se controla la calidad pertinentemente durante el proceso y que hay que volver a hacer, demoler y volver a hacer, es el peor. Entonces, la optimización de procesos. La eficiencia del sistema está en el trabajo productivo. Mientras más verdecito sea, mejor esta vez. Mi ratio será mejor. O sea que el ratio, una vez que está definido, es porque ese ratio natural óptimo está asociado a un porcentaje de trabajo productivo. ¿Entienden? Ahora hoy día vamos a conversar acerca de los porcentajes de trabajo productivo de la industrialización peruana, que estaban para los mejores en el orden del 50 al 55%, que lo vemos en un momento. Luego tenemos trabajo contributorio, 36 y no contributorio 36. ¿Cuándo lo vamos a medir? Lo vamos a medir cuando lo vemos por los ratios. Todo lo demás es desperdicio, y entonces tenemos que hay desperdicios de dos tipos, por flujo y por procesos. Los desperdicios por flujos están más asociados a la sobreproducción, espera, transporte, sobreproducción de inventarios. Y los desperdicios por procesos también están más asociados a movimientos y a efectos. Los desperdicios por flujo usualmente se atacan por los principios de física de producción. Y la de procesos nos faltan herramientas. Y esas herramientas provienen de la ingeniería industrial. Los procesos nos permiten optimizarlos, mejorar la productividad. Que en otras palabras es reducir los recursos para hacer un mercado o incrementar la productividad de cada proceso per se, con los mismos recursos. Y para ello se necesita un análisis detallado de cada proceso. Las dos herramientas más usadas en nuestro medio y en la comunidad Lean son estas dos. Pero estas dos de cada, ojo, no pretenden de ninguna manera reemplazar a las rutinas de costeo y de análisis de precios unitarios y de ratio, sino que las vamos a usar cuando sea estrictamente necesario o como una medida preventiva. Son la carta balance y la medición del nivel general de actividad. Hay otras nuevas herramientas de la ingeniería industrial, pero de momento las dos que están ahí son las más usadas y que en nuestro país todavía no tienen una profundidad, porque las pocas empresas que lo aplican mal, como vamos a ver ahora. Herramienta de optimización. Entonces, la técnica de muestreo son de dos tipos, y esto proviene de la adaptación de las herramientas que se hacían para analizar el trabajo. Carta balance y nivel de actividad. Tienen una diferencia. Y también hay una adicional que es la determinación de producción óptima o Ferran-Style, o análisis de primera ejecución. Después veremos que el análisis de la primera ejecución o Ferran-Style, como su nombre lo dice. ¿Cuándo aplico un Ferran-Style o análisis de primera ejecución? ¿Cuándo? Leas el nombre. Cuando la empresa va a hacer algo por primera vez. O sea, el Ferran está bien. Yo no he hecho nunca este proceso, esta actividad. Por más que me he planchado los ratios y todas las investigaciones de Gran Montero, de cosas, yo nunca lo he hecho. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por sentido común. A la primera vez que lo corra, medirlo y analizarlo con todo detalle. Medir la productividad de esa primera corrida y analizarlo como si fuera la primera vez. Y a partir de ahí, con esa data propia que se ha creado, recién planifico la segunda y las que vienen, ¿me entiendes? ¿No? Es lógico, es gringo. Nosotros simplemente pirateamos. ¿Qué es Ferran Style? En realidad hacemos Ferran Style, pero a la chapuza, ¿no? A la que salga, ¿no? Porque no, el Ferran Style lo van de todos los días, pero acá lo formalizan como un método, ¿no? O sea, la primera vez que haces una cosa, registro, y mídela bien, es el mensaje. Las otras, que son la carta balance y medición del nivel de actividad, son métodos estadísticos que permiten establecer bases numéricas
técnicas de muestreo se le dicen y que parecen encuestas de apoyo. La idea es detectar y reducir estos trabajos no contributorios, como espera, leche como no vacía, tiempos ociosos, y también detectar interferencia con la nueva actividad. ¿Por qué? Porque si uno detecta los bajos, mi ratio que está abajo, no es cierto que no llega a ratio meta, va a mejorar, porque voy a tener más tiempo para hacer trabajo productivo. ¿Sí? Entonces, yo estoy avanzando con la cuadrilla, y me ratio mete a 1, y pucha, está botando 1, 2 horas por metro cuadrado. Y analizas y ves, y no le das el clavo, entonces te puedes correr una de estas técnicas de muestreo, la más simple, la carta balance, y un poco más específica es para la nivel de actividad, y la más avanzada es la carta balance, como vamos a hacer. El uso innecesario de recursos, ¿no? Entre otros. Entonces, el nivel de actividad es una foto al momento. ¿En qué consiste un nivel de actividad? El nivel de actividad es ir a una obra y muestrear qué están haciendo todos los trabajadores en ese momento, en ese día, en esa fase de obra, que si es muy grande la vamos a aplicar por frente. Y la idea es ir y pasar por cada puesto de trabajo tantas veces sea necesario para llegar a las 384 registros como mínimo, para saber que como encuesta de apoyo, ¿no?, hay una confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%. Esto significa que si yo en una obra tengo 100 trabajadores, tendría que hacer 4 muestreos por trabajador, como mínimo, ¿no? Porque 4 por 100 sería 400, ¿no? Y entonces ya estoy superando los 384. Pero si tengo 100 trabajadores y voy y miro qué está haciendo cada quien solo una vez, mi muestreo es de 100. Y entonces no llego a esta confiabilidad y a este margen de error que es lo mínimo aceptado dentro del sector construcción, desde que lo escribió O'Leary, Parker y Howell en el año 89, en su libro que formaliza la adaptación de estas técnicas de Taylor y de todos los estudios que realizaron el trabajo industrial y tanta cosa a la construcción. Ojo con ese número. Acá vemos una carta balance. Esta carta balance tuvo un muestreo un nivel de actividad. Este nivel de actividad tuvo un muestreo de 423 registros. O sea, aquí se testeó 3 veces a cada trabajador. Y esas 3 veces, ¿saben cómo se hace? Según O'Leary, Howell y Parker. Desde los 70 y 80 se usan esta herramienta. Y la herramienta siempre la han usado tomando fotos o filmando con sus cámaras de Panamericana Televisión de esta de Genaro de Parker del año 60, 70, blanco y negro. Esos armatostes de 20 kilos, se lo ponía al hombre Howell, a filmar obreros. Y entonces es un crimen que ahora en el Perú estemos haciendo carta balance, mandando un muchachito con papelitos, ¿no?, con su lapicerito, y están mirando ahí, jalando palitos y viendo por todo. Le llaman, ay, no, estoy trabajando, que no sé qué. Uy, ya que tenía que poner algo, a poner cualquier cosa. Y todo eso de estar testeando, haciendo carta balance, ¿no? Primero que el chico que lo hace así no tiene experiencia. No vamos a poner un ingeniero senior a hacer el nivel de actividad y viendo los proyectos que hacen, acá, qué tipo de trabajo y así te pierdes. Te mandas a un muchacho, ya que se pierde, ¿no?, se pone cualquier cosa, y entonces baja la calidad del muestreo. Cuando ahora todo el mundo tiene estas camaritas, ¿no?, o han bajado tanto que lo puedes grabar, lo almacenas y después lo procesas, ¿entienden, no? Porque aquí lo que se trata es registrar la información y analizarla. Entonces no tienes que analizarla, o sea, por eso que Howell y su equipo en Stanford, cuando empezaban a levantar nivel de actividad y luego cartas balance, iban y grababan un video. Pero miren, en los años 70-80, qué cámara había, ¿no? Estos armatostes, ¿no?, del año de la tela, ¿no? Y ahora tenemos estos equipitos tecnológicos que es tan simple que inclusive en un casco se lo puedo poner ahí, no sé, una grabadora. Entonces tú todo lo que miras está grabando, ¿no? Y eso les digo porque, de momento, la cámara manual llevada por el ingeniero, así, ¿no?, o el que hace el levantamiento del nivel de actividad, es, por el momento, la solución, porque el dron todavía no lo puede reemplazar, porque el dron lo levanta parcialmente, pero
el dron en sí no es un peligro también, pues, ¿no? O sea, el dron no entra a todos lados, el dron está alejado de las cuadrillas, en zona exterior lo puede levantar, pero cuando ya empieza a techar ya no puede entrar, porque el GPS, ¿no es cierto?, se vuelve loco y tiene estabilidad, y aparte que imagínense que está ahí el obrero comprando todo el volteo y tiene un aparato ahí sobre su cabeza, sumamente peligroso, ¿no es cierto? Entonces, por eso les digo que estas herramientas, de momento, se pueden medir como lo ha hecho Powell. Eventualmente podemos reemplazarla, un porcentaje de ellas, mediante tecnología tipo drones, ¿no? Porque ustedes saben que ahorita un dron pesa 2 kilos, es una cosa así, ¿no? Dentro de 5 años o menos, va a ser un mascarrón. Y ese moscardón le va a permitir mayor flexibilidad y de repente hasta tiene más estabilidad para entrar a zona techada, ¿no? Que ahora se choca, pues no está controlado por satélite, pierde estabilidad y se choca y se puede ir abajo por su accidente. Pero la tecnología avanza tanto que quién sabe si en un futuro no muy lejano el dron mejore tanto que simplemente está ahí y mide la carta de balance de una manera eficaz o el nivel de actividad. Entonces acá tenemos. Se muestró por dentro de esta gente. ¿Cómo se muestra? Es independiente, es así, miren. Ustedes graban y pueden hacer el corte cada 20 segundos, cada minuto, cada 40 segundos. Yo he visto que hacen cortes hasta cada 20 segundos. O sea, ¿qué significa? Graban una cuadrilla y entonces el trabajador que está ahí mide qué está haciendo, por decir, en el segundo 1. Luego en el segundo 21. Luego en el segundo 41. Lo que caiga. O también puede cortar a los 60 segundos, ¿no? Cortan a los 60 segundos, al segundo 120, que sería el minuto, ¿no? Y al segundo 180 lo que caiga. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a estar tentada la gente es a hacer la medición cuando esté en posición de trabajo productivo. Y entonces tendrían 100% de trabajo productivo. Cuando la idea es aquí tener una muestra aleatoria independiente, ¿no? Para que no vale hacer trampa, no, en el segundo 40, no, mejor enviar al segundo 35, ¿no? Porque es mi falta, yo quiero que sea el 50% de trabajo productivo, ¿no? Porque quiero escuchar los ruidos, el 50% es lo que debe salir, vamos a hacer roche, ¿no? Entonces, amaguen los números y no, salió 50. Pucha, entonces, ¿por qué está tan bajo el ratio, no? No se vale hacer trampa. Entonces, por eso es importante la evidencia. Si ustedes lo graban, es rastreable, ¿no es cierto? Está el tema del informe, dame el video. Este es el protocolo de cómo levantar la información del video. Y siguen, hoy no sale eso, sale 30, tú me dices que sale 50. Ahí estás en evidencia, pues, ¿no? Y entonces, eso me cuesta mucho más poner un ejército de muchachitos que están ahí, ¿no? Uno por obrero, ahí, mirando qué hace cada quien. Ir con uno o dos y grabar a toda la cuadrilla. ¿No es cierto? Y luego hacer el corte. ¿Cuál es más barato? Que grabar, ¿no? Pero estos aparatitos que no tienen. Por último compran una cámara esa de remate, por último, ¿no? De 300, 400 soles con 3, 4 baterías, ¿no? Esas baterías de repuesto que venden en la hoja, ¿no? Las cargan y tienen para filmar una obra por cabeza. Y no cuesta mucho, o sea, al final es una inversión para hacer niveles generales de actividad y cartas balances. Entonces, ¿qué es lo que salió acá? Trabajo productivo, contributorio, no contributorio, porcentajes, y los tipos de trabajo contributorio, limpieza, instrucciones, transporte, viajes, tiempo ocioso, espera, contributorio, no contributorio, y el tiempo de medición es de 2,5. Entonces, aquí tienen que ver, primero, la fase, la etapa. No es lo mismo hacer una nivel de actividad en fase de excavación, que en fase de estructura, que en fase de acabado. Cada uno tiene su lógica. Y lo otro es que es inexacta. ¿Por qué? Esta es una foto. Porque los obreros, dependiendo de lo que les caíste y que lo que hicieron, a la siguiente se dan por enterados y se ponen en posición de trabajo productivo todos. Y le engañan, pues, ¿no? Salvo que lo grabes. Por eso es importante la grabación. Entonces, la carta balance, ¿qué es? Es una evolución del nivel de actividad. En donde se va a grabar, más bien se va a levantar una ley de actividad, pero por cuadrilla. Yo no cortaba la obra, ¿no? La nivel de actividad era para todos los trabajadores de toda la obra. Aquí es por cuadrilla, que es la cuadrilla que te está causando problemas. No, la cuadrilla que te está causando problemas le mandas una carta balance. Y le vamos a hacer una suerte de nivel de actividad más profunda.
para describir formalmente un proceso de construcción, comentar el método usado, tener información de ratio, rendimiento, se mide también el ratio, diseñar el tamaño óptimo de cuadrillas, y este es el estudio detallado del sistema productivo de una cuadrilla, y su objetivo, antes de eliminar gente, es medir la eficiencia del método constructivo, más que la eficiencia de los obreros o de los equipos. O sea, el procedimiento constructivo es el que se analiza. ¿Por qué? Porque uno está tentado a usar la herramienta carta de balance para eliminar gente. Pero, ¿quién sabe si el problema no es la gente, si no la organización de la obra o los equipos comunes como las grúas o los elevadores, ¿entienden? ¿No? O la zona de acopio que no está en el centro de gravedad. Entonces acá vemos un ejemplo de carta de balance. Esta me gusta ponerla como ejemplo porque fue la traducción de Alfredo Seifert, que es un gurú de aquí de Chile, que en el año 90 tradujo lo que se publicó en el año 89 por Howell Parker, ¿no?, al castellano, y en especial a los procesos constructivos chilenos y por tanto latinos. Entonces, según Seifert, para el glaciado en concreto, no se definen trabajos productivos constructores y no constructores como esos que están acá. Dice, trabajo no constructor en puntitos, no está presente en blanco, el modelo obrero, acá vemos sobre los peones como ayudantes, 2 volantes oficiales y 4 albañiles u operarios para el vacío concreto. Y entonces, Seifert, al momento de traducir lo que los americanos han considerado como trabajo productivo para el vacío concreto, compone el vibrar, reglar, paletear, lampear, vaciar y protachar, cualquiera de estos todos son trabajo productivo. Entonces hay que interpretar bien, pero lo que nos quiere decir Seifert es que los gringos lo que hacen es lo que es una actividad, es un proceso natural, y un proceso productivo también es productivo. Porque acaso cuando ustedes hacen un vacío de concreto, el concreto entra de frente al golpe, nunca, ¿no? Entonces cuando estamos vaciando concreto, y será el motivo para ver los videos, por si, como un segundo, tengo un par de videos cortos, de 5 minutos, que reflejan las prácticas típicas de nuestra construcción. Entonces vamos a ver. ¿Cuál está? Nos quedan 2 videos. Justo vamos a empezar a hacer carta balance. Pero antes, como para hacer ambiente, veamos primero un video del proceso constructivo de vaciados. Vaciado de concreto en obra. Vaciado de concreto en elementos verticales. Entre los elementos verticales del concreto armado en un edificio, tenemos las columnas y las placas. Para el presente video, se mostrarán los procedimientos de vaciado de las placas. Transporte del concreto. El concreto puede ser preparado, manipulado y transportado de diversos métodos. En este caso, se utilizó concreto premezclado enviado a pie de obra mediante un camión mezclador o mixer. Se procede a ensamblar las tuberías de caucho y alimentar, si fuese necesario, para bombear el concreto a través de ellas lo más cerca de su ubicación final. Procedimientos de seguridad. Debido a que las placas y columnas tienen alturas mayores o iguales a 2.1 metros, son consideradas como trabajos en altura. Es por ello que para su correcto procedimiento son necesarios trabajos previos según las normas de seguridad, como son la línea de vida, el uso del arnés y el correcto armado de andamios. Vaciado de concreto en elementos verticales. Luego de armar y verificar que el contrato está correctamente colocado, se procede a iniciar el control del concreto. Para el caso de elementos verticales, el vaciado se realiza por capas. Primero se empieza vaciando la capa de mezcla y luego se procede a vibrar. El proceso se repite a lo largo de la altura del elemento. Una vez terminado el vaciado, se utiliza la plumada para verificar que el encostado continúa vertical.
Individuado en concreto en elementos verticales. El proceso de vibrar varía con el tipo de trabajo, tipo de vibrador utilizado y la mezcla de concreto. Este procedimiento es fundamental, ya que permite expulsar los vacíos del aire en concreto. Asimismo, permite que el agua fluya en la superficie, modificando la homogeneidad y consistencia del concreto. En el caso de vibrar de columnas o placas, el vibrador debe insertarse y retirarse lentamente, a suficiente profundidad para quitar efectivamente el fondo de cada capa vaciado de concreto. Vaciado de concreto en elementos horizontales. Para el presente video, se mostrará el procedimiento de vaciado de concreto de vigas y losas de un edificio de concreto armado. Es importante aclarar que el vaciado de estos elementos se realiza de manera continua, como una sola unidad. Primero se comienza vaciando el concreto de las vigas y luego el concreto de la losa adyacente. Mientras se va vertiendo la mezcla sobre la superficie de la losa, deberá repartirse rápidamente y de manera uniforme, utilizando una pala manual que les parezca y accesible. Antes de iniciar el vaciado, se deberán colocar puntos de referencia que permitan controlar el nivel del acabado de la losa. Es importante tener en cuenta que el proceso de vaciado es continuo. Es decir, que no se va a considerar el trabajo cuando ya se inició. Vibrado de concreto en elementos horizontales. Para una buena compactación de concreto, se debe usar un vibrador mecánico o eléctrico. Hay que tener cuidado de no vibrar en exceso, porque, de lo contrario, puede producirse la separación de los elementos de la mezcla. Asimismo, cabe resaltar que no es correcto utilizar la energía del vibrador para empujar horizontalmente el concreto, ya que puede producirse segregaciones. Reglado y nivelación de la superficie. El enrasado o reglado es el acto de mover la superficie del concreto hasta un nivel predeterminado. Esto se deberá realizar inmediatamente después del vaciado del concreto y se puede hacer manualmente con reglas simples o mecánicamente mediante reglas vibratorias, rodillos vibratorios o reglas láser. Con el tachado, como acabado final, se designa una cuadrilla encargada de realizar el protachado y limpieza de la superficie de la losa. El protachado implica utilizar un barniz para dejar la superficie nivelada, uniforme textura y libre de huellas de rayado o pisadas. Bien, enseguida vemos el video enfocado porque son también lo que vamos a trabajar en la capa balance. Encofrado en obras. Encofrado en elementos verticales. Entre los elementos verticales de concreto armado en un edificio, tenemos las columnas y las placas. Para el presente video se mostrará el procedimiento de encofrado de las placas. Armado del acero. Los fierros que se van a utilizar en las columnas deben cortarse y doblarse de acuerdo a las medidas que se indican en el plano de las estructuras. Una columna está formada por los fierros longitudinales y por los estribos. Los estribos son elementos de fierro doblados en forma rectangular o cuadrada, que sirven para abrazar a las barras longitudinales de las columnas, manteniéndolas verticales. Finalmente, los estribos son amarrados por medio de alambre de 16 milímetros a las barras longitudinales, para así poder mantener su correcto espaciamiento. Pieza del acero. Posterior a la colocación de la armadura, hay que cerciorarse de que esté en buen estado, es decir, que los fierros no estén deteriorados debido a la exposición a agentes oxidantes del medio ambiente en el cual se encuentran. Colocación del desmontante. Cualquiera que sea la naturaleza del encofrado, es preciso cuidar que no se pegue al concreto y a su vez que no deje manchas en la superficie. Primero se procede a limpiar los encofrados y posteriormente se aplica utilizando una brocha el líquido desmoldante, el cual puede
encofrado mecánico diagonales. Este sistema de encofrado está conformado por módulos o planchas que pueden ser reutilizados en múltiples fases de un edificio. Al empezar el montaje, se deben verificar los planos de las elevaciones y corte del armado para luego proceder a unir los paneles mediante cerrojos. Para todo el proceso de armado, se utiliza como herramienta un martillo. Colocación de tuercas mariposa. Luego de colocar y unir los paneles, se colocan los anclajes recuperables, los cuales atravesarán las dos caras de la placa. Estas barras servirán como soporte contra las presiones laterales que ejercerá el concreto en las caras del encofrado al momento de vaciarlo. Se colocará un tubo de PVC con conos terminales dentro del encofrado, los cuales permitirán recuperar la barra luego de vaciarlo. Luego se procede a asegurar las barras con tuercas mariposa en ambos extremos. Encofrado de elementos horizontales. Entre los elementos horizontales de concreto armado en un edificio tenemos las vigas y las losas. Para el presente video se presentarán los procedimientos de encofrado de las vigas. Acarreo de material. Antes de iniciar los trabajos es necesario ubicar los elementos y herramientas necesarias para la actividad lo más cerca posible a donde serán utilizados. Colocación de puntales y soleras. Los puntales deben definirse como estructuras provisionales. Cuando la tabla y los puntales extremos estén debidamente asegurados, se procede a colocar los puntales intermedios a lo largo del fondo de la viga. Estos se colocarán según las distancias especificadas en los planos del encofrado. Generalmente, los puntales están separados en distancias iguales. Colocación del fondo de viga. Para poder colocar las planchas, previamente se deben armar andamios que faciliten el trabajo en altura de los operarios. Las planchas finólicas son subidas y colocadas en la parte superior de los puntales. Estas planchas deberán tener el ancho de la viga y estar apoyados sobre el apuntalamiento. El operario recibe la plancha, la coloca en su posición y la asegura a la tabla de madera. Preparación de línea de viga. Debido a que las vigas se encuentran en la parte superior de las columnas, tienen alturas mayores o iguales a 2.1 metros, por lo que son consideradas como trabajo en altura. Es por ello que para su correcto procedimiento son necesarios trabajos previos según las normas de seguridad como son la línea de viga, el uso de la red y el correcto armado de andamios. Verificación de medidas. Es importante verificar la altura de los puntales respecto de los planos, ya que sobre ellos irán colocados los fondos de viga. Uso de la plomada. La plomada es un instrumento compuesto por una pesa de forma cilíndrica o cónica amarrada en un extremo por una cuerda de la que cuelga. Su función principal es indicar la posición exacta de la vertical. Colocación del acero. En este caso, se realiza el mismo procedimiento que en el armado de acero en elementos verticales. La única variación es que los fierros irán en dirección longitudinal. Los estribos irán como amarre perpendicular a los fierros longitudinales. Colocación de tensores recuperables. Se colocan los tensores recuperables, los cuales atravesarán las dos caras de los dos costados de la viga. Se colocarán un tubo de PVC con conos terminales dentro del encofrado, los cuales permitirán recuperar la barra de acero luego del vacío. Colocación de los costados de viga. Primero se coloca uno de los dos costados. Esto debido a que la partida de acero ingresa posterior a la partida del encofrado. Y, si se colocaran los dos costados al mismo tiempo, no permitiría a los operarios colocar con facilidad los fierros longitudinales y estribos según lo especificado en los planos. Cuando la partida de acero termina con su labor, se procede a colocar los tensores recuperables como se describió anteriormente para luego disponer a colocar el costado de la viga del frente. Colocación de tuercas mariposa. Para asegurar los tensores recuperables con las planchas finólicas de encofrado, en ambos extremos se utilizan tuercas mariposa. Estas tuercas se enroscarán a los extremos de los tensores y servirán como soporte contra las presiones laterales que ejercerá el
concreto en la escala del encofrado al momento del vaciado. Regresamos a la carta balance y entonces viendo las definiciones de CERPEN, que a su vez han sido traducidas de la publicación de Stanford, vibrar, reglar, paletear, grampear, vaciar, protachar. Si nosotros hacemos una carta balance y detectamos que justo el móvil está haciendo alguna de estas, es productivo. Es natural. Porque si nosotros hiciéramos una encuesta a 500 contratistas peruanos o 500 ingenieros peruanos, le decimos las actividades, las definiciones del trabajo productivo, contributorio y no contributorio, y les preguntáramos cómo definirían ellos a esto, seguramente más de uno, una importante porcentaje diría que vibrar es contributorio. ¿Entienden, no? O que grampear también es contributorio. O hasta no contributorio de repente, ¿no? ¿Entienden? Entonces, el vaciado tiene ya de por sí está estudiado. Y bueno, se levantó la información, esto en el eje dice el tiempo, estas son unidades de tiempo en las cuales independientemente se ha visto qué ha hecho cada uno de estos obreros, y se ha testeado que en los tiempos productivos de dos trabajadores, que están en rojo, coinciden aproximadamente con los tiempos no productivos o se contraponen a los tiempos de trabajo no productivo de otros cuatro. Entonces, como los tiempos productivos del ayudante 2 y del 2004 encajan con los no productivos de dos demás, a alguien se le puede ocurrir o concluir que podemos eliminar esos dos y que su trabajo productivo se lo mandamos a los otros. Porque si esta cuadrilla tiene problemas de ratio de productividad y queremos eliminar gente, pues le bajamos de 8 a 6 y vemos qué pasa. Entonces está recomendable volver a hacer mediciones después de cierto tiempo, porque claro, esta decisión puede ser descabellada o desatinada. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es analizar la cuadrilla completa, o el proceso productivo completo, ver los medios auxiliares, los accesos, el I/O de la obra, y si hay medios, paisaje, como grúas o cualquier otro, analizar si la operación da abasto para ayudar a todas las cuadrillas, o si de repente habría que incrementar su momento de volteo para transportar más en una operación. Y acá vemos otro ejemplo, donde el encofrado es un encofrado muroroso. Para un edificio de vivienda económica de 5 pisos con utilidad limitada, losas y pisos son de 10 centímetros con su mallita, entonces, para esta obra que se usa un grúa automostable, se decidió usar un encofrado de tipo Forza para vacío monolítico. ¿No? O sea, encofrado vertical, hierro vertical, se cierra el encofrado, luego viene el hierro, como lo he dicho, completo en el encofrado horizontal, para poner el hierro encima, poner las instalaciones y luego se hace el vaciado monolítico de vertical y horizontal. Entonces, para esta actividad, ¿no? Kelvin Muller en su tesis de pregrado, que yo asesoré, publicó las mediciones que se hizo en una obra real, en donde los ingenieros consultores decidieron por sí mismos las definiciones de los trabajos productivos, contributores y no contributores. El ejemplo que les pongo en PowerPoint es el encofrado, y entonces los que tomaron la decisión definieron de esta manera, que todo lo que sea colocación de planchas, accesorios, puntales, etc. es productivo. Y que todo lo que sea retiro de ellos, el retiro del panel, del puntal y todo lo demás, son contribuciones. Luego, la búsqueda de accesorios, el transporte de materiales, la aplicación del desmoldante y la limpieza del encofrado también son trabajos contributorios. Y los no contributorios son viajes improductivos, esperas, trabajos hechos y tiempo ocioso. Entonces, las dos cuadrillas se analizaron como un muestreo porque se asumió que todas las cuadrillas íbamos a al mismo ritmo porque todas acababan igual. Dos parejas de cuadrillas, ¿no? Pero no era lo mostrado, se mostraron cuatro
trabajadores. Y entonces, a lo largo de la medición, aquí la unidad de tiempo era el minuto, ¿no? Por cada minuto, o sea, por cada 60 segundos, se fue midiendo per se lo que cada trabajador hacía. No se valía esperar a los 70 segundos, a los 80 segundos para que se pusieran en posición de trabajo productivo, pero no se vale. No, lo que cae, cae. Entonces, según los códigos, lo que se indican aquí, ¿no? Se aplica un código porque luego se va a lenguaje de cálculo. Cada minuto fueron testeados estos trabajadores. Y se culminó el ciclo después de 360 minutos porque una carta balance mide a la cuadrilla como un proceso productivo, pero por ciclo completo. Y entonces los resultados resúmenes de los 4 trabajadores fueron estos. Que el 31% del tiempo era trabajo productivo, el 44% contributorio y el 24% no contributorio. Pero aquí un pequeño detalle, que si nosotros como en el PPC vemos a per se esos porcentajes, resulta que esta obra es vivienda económica y más estandarizado como se encontraba. O sea, esos encontrados se repiten perfectamente sector por sector. No, los baños, los dormitorios, todos son idénticos. No, entonces yo lo desenfoco y luego lo uso en el siguiente sector y así, si se va a repetir y casa perfecto. Y entonces para estas obras, las más industrializadas que he encontrado de este tipo, el porcentaje como mínimo 50%, entre 50 y 55. Y yo he visto mediciones aquí en el Perú de la obra Parques de la Huaca, se ubica en San Miguel, Parque de la Huaca, ahí llegaban a 60 en varios días, o sea, 60% de trabajo productivo, escucha, altísimo. ¿Por qué? Porque claro, hay tantas torres ahí, tanto que ya los obreros ni miraban, ¿no? Interactuaban, ¿no? Da como chaplilla, ¿no? Trabajando casi automáticamente, ¿no? 60%, es un montón. Pero con 50 es un buen número. 50 es un numerazo. En promedio, yo veo ese 31 y digo, qué mal está tu obra, ¿no? Pucha, qué pésimo, ¿no? Ya comparo, y lo que resulta es que las definiciones que yo he puesto aquí estaban mal. ¿Por qué? Porque para la comunidad internacional y nomás mira como miran los chilenos y los colombianos. No este se resume, ¿no? 31 productivo, 24 contributorio y 45 contributorio. Pero si cambiamos las definiciones, el encofrado per se, poner el encofrado y retirarlo es productivo. No, porque el colocar el panel y puntal es la mitad. El encofrado, la otra mitad es retirarlo. ¿Entiendes? Entonces, cualquiera de los dos es productivo. Y entonces pasamos, todos los retiros suben, ¿no? Y ahora son productivos. Y cuando así es, el 49% ahora sí es trabajo productivo, la misma muestra. Es decir, uno puede, con la misma data, cambiar las definiciones y van saliendo otros porcentajes. Cuando yo quiero hacer benchmarking con Chile o con Colombia, evidentemente, si uso esta, van a decir que mal están los peruanos, ¿no? Los peruanitos, que mal están, ¿no? Pero claro, hay que revisar las definiciones y luego dicen, oye, escucha, están en algo, ¿no? 49%, 50%. Ah, está bueno sus números, ¿no? Y esto, sin contar con que aquí falta la aplicación de desbordante, ¿no? Porque la aplicación de desbordante hay mucha gente que piensa que también es productivo. Yo me incluyo, sino que ya para no ser tan espectacular y tan manipuladora, lo dejé acá. Porque si damos una encuesta, la mitad piensa que es contributorio y la mitad piensa que es productivo. Pero es forma parte integrante del encofrado, ¿no es cierto? Le da valor, es justamente el acabado es el desmoldante. No el limpiarlo, forma parte del encofrado en sí mismo, entonces debería ser productivo. Pero bueno, entonces, la conclusión es que comparando las dos variantes, uno puede llegar equivocadamente, fíjense, la misma muestra es, no sabemos que es lo mismo. Pero si ustedes no lo supieran y miran esos cuadros, dicen, oye, qué mal está esta, ¿no? Pucha, qué pésimo, ¿no? Qué improductivos son. ¿Cómo van a tener 31%? Los otros son campeones, ¿no? Aprendan de ellos. Y es lo mismo, sino que con diferentes definiciones. Se concluye que hay que estar muy alerta con esas definiciones. Y entonces, en nuestro país, yo estoy justo terminando un paper en donde una parte del paper es, hemos levantado una encuesta a 500 ingenieros, arquitectos, ingenieros de producción, asistentes de campo, y les hemos preguntado,
¿Cómo definirían ellos, después de haberles explicado la definición de trabajo productivo, contributorio y no contributorio, cómo lo definirían ellos? ¿No? Ahorita en procesamiento. Entonces, cuando van a decir en la encuesta, el 70% cree que esto es productivo, el 20% cree que es contributorio, el 10% cree que es no contributorio, y así, ¿no? Y luego vamos a comparar con las definiciones de los países del lado, para que vean que esos números que salen por ahí ya tanto en mapa, necesitan de un liderazgo de alguien, o sea, alguien que diga, oye, estas son las definiciones y todos vamos a usarlas y para compararnos todos en una. Ese llamado puede ser el capítulo, pero el Construction o cualquier institución, universidad que saque un manual y diga, estas definiciones propongo para usarlas, para que todos lo usemos y todos lo comparemos, ¿no? Entonces así ganaríamos mucho, porque podríamos llegar a errores como estos, ¿no? Y entonces eso de estar rehaciendo cosas, mejor de una vez a la primera lo medimos todos igual, ¿entienden? ¿No? Para poder saber los verdaderos porcentajes de lo que nos movemos. Entonces no se puede hacer benchmarking. Luego, después de ver este ejemplo de la carta balance, recuerden que acá la carta balance tiene que haber 384 como mínimo, ¿no? Mediciones. ¿Cuánto sale acá? 1480. ¿Okay? Entonces está más que sobrado la confiabilidad en base en error, ¿no? Es mucho menos. Esto sigue el principio de Bernoulli, ¿no? El principio estadístico, la ecuación de Bernoulli, y en donde la confiabilidad para una muestra de 1480, pucha, que debe estar ya encuesta de apoyo, ¿no? Encuesta Flash Perú. Bueno, recuerdan que levantaba 1600, ¿no? 1500 encuestados, ya puede estar 97%, 98% más menos 2% de error, ¿no me entienden? ¿No? Y así pueden subir a 5000 muestras si quieren, pero ya en el contexto de la construcción, tanta variabilidad que hay que es suficiente aquí con que el ciclo completo de análisis, a la vez de completar un ciclo, las mediciones sean como mínimo los 384 de las que les he dicho, ¿no? ¿Entienden, no? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es el Ferron Study? El Ferron Study es un análisis detallado de un proceso constructivo que se hace por primera vez. Por ejemplo, yo la primera vez voy a hacer un muro, entonces analizo todos los materiales, la zona de trabajo, la voy a medir al detalle, lo voy a grabar, le voy a poner una carta balance, pero también voy a medir la productividad inicial, porque no la tengo, porque es la primera vez, porque ¿cómo se llama? Ferron Study. Es la primera vez que lo haces. ¿Acaso tienes productividad ambiental? No puedes tenerla porque nunca la tienes, nunca la has hecho tu empresa. Tienes la del vecino, con la que te has pirateado por ahí. Entonces, el Ferron Study tiene como objetivo profundizar el entendimiento del proceso, identificar todas las restricciones, establecer la productividad meta de la empresa, medir la calidad del trabajo productivo. Entonces, ¿se parece o no se parece a una carta balance? Se parece. Pero la carta balance sí partió de una productividad meta. ¿Me entienden? La carta balance es en el proceso que ustedes tienen problemas. Se hicieron todo y de pronto, escucha, que no funciona, que esto acá, hacen una carta balance. Otra más. Hay empresas que inician por la carta balance como una suerte de tratamiento profiláctico preventivo. Eso significa, en una obra como Parques de la Huaca, ¿no? Hacen su diseño en cuadrillas y todo, ¿me entienden? Se miden ratio en las primeras corridas, pero también le sueltan la carta balance. ¿Por qué? Porque van a hacer tantas repeticiones que quieren estar seguros, ¿no? ¿Sí? Porque ahí pueden tener una oportunidad de maximizar la utilidad. Pero si sobra gente, o si hay un buen proceso, un buen cálculo, ese puchito que termina, que no ganan, multiplicado por 10.000 departamentos es un montón de plata. Entonces vale la pena invertir 2.000, 3.000 soles en un análisis de esto, de carta balance, a la vez del ratio, ¿no? Para optimizar aún más lo que pensó en la producción y que de repente si da el ratio esperado, pero una carta balance te puede dar mayores datos y de repente la conclusión de la carta balance es todo está bien, ¿no? Entonces ya duerme tranquilo y dice, bueno, no estoy perdiendo la oportunidad de ganar más plata, ¿no? Estoy bien invertido hacer eso lo que cuesta la carta balance. ¿Cuáles son los tipos para seleccionar las cartas balance o los Ferron Study? Porque ¿te parecen o no? El Ferron Study es una carta balance, ¿no? Más la productividad, más la medición de la productividad media. ¿Sí? Es más detallada, un poquito más detallada. Son muy parecidas. El concepto es casi el mismo. En
partidas de gran incidencia, que sean repetitivas, que sean críticas y o que tengan mala productividad. No digo y o. ¿Por qué? Porque yo conozco empresas que, a pesar de que no tienen mala productividad, lo analizan como una suerte de herramienta profiláctica, como una herramienta preventiva. No, tienen que estar seguros. Y entonces lo sueltan y le corren la carta balance. Y ahora pueden tener que los asistentes de campo un par de días estén ahí grabando, ¿no? Los procesos de tal o cual cada día, digamos que es un aparente sobrecosto, pero la empresa lo ve como inversión, ¿no? Entonces, la estadística del trabajo en la construcción, Virgilio Ríos fue el primero que muestra esto en el Perú, en 50 horas, en el 2001, publica esto, 50 horas al azar, de empresas colaboradoras allegadas a él, mandó un ejército y empezó a levantar información y el 28% del trabajo productivo, el 36 y 36, contributorios y no contributorios. Ahora estos son un número bastante bajo. La tesis de Morales y Galias, aquí hay otro ejemplo de un muestreo, muestrean 32% del trabajo productivo en 26 horas de Lima, 25 de no contributorio y 43 de contributorio. Hay que ver también que estos muestreos se han hecho sobre todo en base de estructuras y o sótanos. Hay que estar seguro, porque yo no puedo comparar el trabajo productivo construcción no contributoria de la fase de estructura que la de la trabajo preliminar y no preliminar. Se va a salir casi 100% de contributorio, seguramente, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Pero no son comparables. Yo tengo que comparar la misma fase. O sea, esto en fase de estructura con otra carta de balance de fase de estructura. ¿Me entiendes? Similar. Porque no puedo comparar papas con camote. Y eso, que dentro de la fase de estructura hay que compararlo según la tipología. O sea, que no es lo mismo cuando yo uso vigueta prefabricada y la ISO como parte del techo, que ya hay un principio ahí de industrialización mayor que vaciarla, ¿no? Entonces, izar una vigueta prefabricada es más productivo o es menos productivo que vaciar esa partecita de la vigueta prefabricada. Es más productivo, pero el hecho de izarla y colocarla, la gente puede pensar que es trabajo contributorio. Pero el trabajo contributorio de un prefabricado es más productivo per se que el trabajo productivo de el vaciado de completo, ¿me entienden? O sea, como hay una contradicción en sí misma. Entonces, cuando viene un prefabricado, llega a la obra, el hecho de izarlo y ponerlo en su sitio, que es aparentemente un trabajo contributorio, pero es un prefabricado, todo en suma es más productivo que el trabajo productivo de vaciar el concreto. ¿Entienden, no? ¿Entendieron la contradicción? Entonces, yo cuando mido un trabajo contributorio de un prefabricado, eso per se le da vuelta a cualquier trabajo productivo que sea serio personalmente como va a ser concreto en obra. ¿Entienden? Por eso es que es importante la comparación de tipologías similares y procesos similares. Porque va a seguir una pequeña fluctuación y ya no son comparables, pues, ¿no? ¿Entienden? ¿No? La prelosa. Entonces una prelosa, ¿no? Los bloquecitos estos horizontales. Llega a la obra, la hizo y pop, la van armando, se lo lleva de encuentro los concretos. Entonces, obviamente es súper más productivo y no es punto de comparación, no se puede comparar, no tiene que hacer ninguna catalante ni nada para sacar los porcentajes, ¿no? Está clara la figura, ¿no? Entonces aquí hay unos números de mediciones de nivel general de actividad y o cartas balance. Y entonces, primero que el óptimo teórico que se publicó por primera vez en Chile y que solo Dios sabe dónde salió, porque hemos buscado la fuente y no hemos llegado, es que el trabajo productivo óptimo es 60. La única vez que lo he visto es en la hora práctica de la UAC. Porque claro, hay 10.000 repeticiones ahí de todo, ¿no? Ya o están todos 3 años haciendo lo mismo, escucha, que llegaban, ¿no? 55, 60, 60. Y acá 25 y 15, y acá no llegan 25 y 15. Lo que yo veo es que hay una asíntota en las obras que aplican algo de orden, de herramientas Lean, de un trabajo estructurado. ¿Sabes a cuánto llegan en el Perú? Entre 20 y 25. O sea, pueden oscilar entre 20 y 25 el no contributorio. Eso lo he visto 1000 veces. Bueno, 1000 veces no, unas 80 veces, 60, 80 veces en obras en donde se ha levantado carta balance y la fase de estructura, porque en acá nadie la ha levantado. ¿Por qué van a levantar carta balance en acá si todo es su contrato?
¿Me entiendes? Si no lo levantan en estructuras menos en acabado, ¿no? Porque la estructura es donde está digamos, ahorita el principal meollo, y el que controla el contratista sus cuadrillas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, corre la de IO 36%. Entonces, vean, 25, 23, 25, 26, y así un montón de obras que están entre 20 y 25 en el Perú y en países cercanos como Colombia, Chile, que tienen el mismo nivel de industrialización que Perú, ¿no? O sea, son concreteros, igual que nosotros, igual que los españoles. Luego acá dependerá el trabajo productivo de la estandarización, modulación e industrialización de lo que se construya. Por ejemplo, acá en Chile vemos dos mediciones. Dice, Chile, CERPEN de horno en 1995, midieron 47%. Pero en el 2002, el mismo CERPEN midió en otra muestra 38%. Y entonces acá nosotros no podemos ser tan temerarios de decir, oye, Chile bajó su productividad de un año a otro, sería tonto, ¿no? Porque lo que ha pasado aquí es que en el 95 el muestreo fue sobre vivienda industrializada estandarizada en la vivienda económica de Ernesto Valle. Lo que construye ahí, no se lo conoce Ernesto Valle, que es un de vivienda para también lo construye Chile. Pero en el 2002, la muestra no era de esa vivienda estandarizada modular maravillosa, ni con empresas contratistas tan buenas, sino que era otro tipo de obra de edificación y midieron 38. ¿Por qué en Colombia salió 49? Porque la muestra del arquitecto Botero en el 2012 era vivienda también modular, estandarizada, económica de la ciudad de Medellín. O sea que ahí los colombianos no se andan con rodeos, o sea, levantan de 10.000 y a eso le llaman, esa 10.000 viviendas, que es poco para ellos, ¿no? Un proyecto de vivienda económica, que ahorita se viene uno enorme y que ya, miren, los colombianos tienen su ley, tienen sus normas de vivienda sostenible. Antes que nosotros, o sea, obligatoriamente sus edificaciones tienen que diseñarlo con su norma de construcción sostenible. Nosotros tenemos una de 10 hojitas, pero que es voluntaria, no es recomendada. No sé si la conozcan, ¿la han visto por ahí? Norma de construcción sostenible. El Ministerio de Vivienda ponga construcción sostenible, norma, el Ministerio de Vivienda, ¡pum! Aparece una norma de 15 hojas, en donde hay un buen deseo y dice que se puede aplicar la norma sin carácter vinculante en las empresas que sí lo deseen. Entonces nadie la usa, ¿no? En Colombia es obligatorio, pero no hay una excepción. ¿Saben cuál es la excepción? La única edificación que tiene la excepción de Colombia es la vivienda económica, porque la vivienda económica, de la que les estoy hablando, como las que hemos visto, ¿no? De la nuestra, pero un poco mejorada, no cumple criterios, los estándares de construcción sostenible de la norma colombiana no los cumple, entonces por eso que le dan la excepción, porque si no, no se construye vivienda económica social. ¿Me entienden, no? Porque sería tan caro que el Estado tendría que subvencionar y no se construiría nada. Por eso que todavía tienen una excepción y ahorita, como consecuencia de esa excepción, en Colombia están tramando proyectos de 10.000, 20.000, 30.000 viviendas económicas sostenibles para aprovechar el último cuchillo. O sea que nosotros creemos que nuestros bloques de 500, 600 son grandes y esto es lo que hacen los colombianos, ¿no? Que ahorita se viene un megaproyecto de vivienda económica sostenible, pero aprovechando la excepción de que todavía no es obligatorio usarlo en todos los tipos de obra de edificación, ¿no? Para ver cómo estamos, ¿no? Entonces se concluye que saquen la de IO. Un buen parámetro para sus obras es que si levantan una carta balance en las bases estructuras, los trabajos no contributorios razonables que deberían salir deberían estar entre 20 y 25, les he visto mucho. Y el trabajo productivo, si es altamente repetitivo modulado como la vivienda económica, debería estar en el orden de 50, como mínimo. Si tiene algún tipo de asimetría, debería estar entre 45 y 40, ¿me entiendes? 45 y 40. Y las que ya son asimétricas, si tienen vigas peraltadas por aquí, asimétricas, y que el arquitecto le ha puesto una Z, una S por ahí, ¿no? Entonces ya baja a 35 o 40. Son más de magnitud. Yo necesito todavía, o sea, les digo, el trabajo productivo oscila entre 30, 35 a 50, 55. Entonces, entre esos 35 a 55, a mí me falta evidencia para publicar los órdenes de magnitud del Perú, según el tipo de asimetría, según el tipo de diseño arquitectónico, ¿no? Es decir, bueno, estandarizada, modulada, una buena calificación está de 50 a 60, marca de la UAP, vivienda económica cualquiera.
Otro rango es para la vivienda intermedia, donde ligeras asimetrías por aquí, algunos cambios, pero los sectores son diferentes. Entonces ya no pueden aspirar a 50, 55, de ninguna manera. Baja a 45, ¿entienden? El máximo. De 40 a 45, y esos números nos van a afinar. Luego, la peor de todas está entre 30, 35 y 40, 42, lo que salga. Pero la que nunca falla es la de acá, 20, 25. Y lo que está aquí adelante es lo que les he dicho. Luego por esta sale el trabajo introductorio, ¿no? Eso falta evidencia, pero se respira. No me digo para decirlo de nuevo. Entonces seguimos. Transferencias. Acá nuestro concepto. Nosotros hemos dicho que transferencias es diseño del plan de actividades. ¿Y acá es diseño del plan de actividades? Tenemos actividad 1, le llaman lote de producción, un buffercito, que es la de lote de transferencia, inicia la siguiente actividad. Pero ¿qué pasa si yo calculo esta, la excavación que es el lote de producción, la actividad, y lo hago pegado? Y digo a las 10, a tal hora, se lo entrego al perfilado isolado. Si no tengo aquí un pequeño buffer, me paso, ¿no es cierto? O sea, los buffers no solamente son de un día para otro, ni entre fases, sino también entre actividades que se van entregando unas a otras que no son de trabajo, hay que darle un buffercito, ¿no? Y eso se le llama también lote de transferencia. Lo que pasa es que, claro, en el mundo de la manufactura, la suma de ambos, el lote de producción y el lote de transferencia, es justamente el ciclo que es el que vimos en el video de robo. Pero ¿qué pasa si? ¿Qué ocurre si se producen durante un día de trabajo todas estas? No se podría, ¿no? Porque yo, para llegar al vaciado, ¿no? Primero tengo que vaciar el solado. Y recién ahí, después del solado, vendría la colocación del acero y el vaciado. O sea, tiene que ser 2 días necesariamente, ¿no? Las transferencias de esta obra, fíjense, tenemos un proyecto, la cuenta del proyecto y sus datos técnicos. Tapadas aisladas, corridas, vigas, cimentación, placas, pórticos, salitreo con piedra texturizada, salitre, concreto premezclado, metálico, elementos verticales y el transporte vertical con 2 plataformas elevadoras. La problemática es lo que hemos comentado. Los guardianes sanitarias están retrasando el trabajo. Porque no le dan cancha, porque le falta gente y entonces no hay pruebas. Y esto, cualquier parecido, es pura coincidencia con cualquier obra porque pasa bastante a menudo. Entonces lo que se quiere hacer es analizar los procesos involucrados mediante unas herramientas del que usa el INE. Bueno, para lograr que la cuadrilla trabaje en el tiempo y reducir los tiempos de colocación de las instalaciones. Los procesos que se van a analizar involucrados son el compro de losas, aligeradas, de colocación de losas aligeradas sanitarias y supervisión. Y entonces se van a analizar los lotes de transferencia, o sea, el diseño del tren de actividades es lo que se va a analizar mediante las herramientas de carta balance. La carta balance, unida a la medición del ratio, nos va a permitir hacer un análisis. Con la carta balance vamos a calcular tiempo de realización de cada proceso, obtendremos rendimientos, identificaremos mejoras de cada proceso, acciones que mejoren la producción y para implementar mejoras de calcular tiempos y rendimientos. Y para el desarrollo de la metodología vamos a identificar o definir los trabajos productivos y contributorios de cada proceso, describiremos el flujo, prepararemos los formatos, las hojas de cálculo, tomaremos los datos de campo, analizaremos resultados y concluiremos a partir de ellos alguna mejora, alguna decisión para mejora. Entonces, primero identificamos las actividades productivas y contributorias. La primera actividad es el compro de losa ligera. Vean lo que el contratista definió. El contratista, o su ingeniero de producción, ¿no?, decidió lo siguiente: que colocar postes, soleras, tablas, nivelar y clavar elementos eran productivas. Y que como contributorias era transportar postes y soleras, transportar tablas, amarrar las soleras y limpiar el lugar. ¿Están de acuerdo ustedes o ustedes qué dirían? ¿Añadirían algo? ¿Cambiarían algo? Amarrar las soleras efectivamente es productivo. Así es. Entonces, la colocación de postes y soleras
o productivas, y amarrarlas también. Contributorias sería transportarlas, las soleras y los postes, y entonces estamos claros, ¿no?, que amarrarlas forma parte de los trabajos productivos. Todavía es por sentido común, ¿no es cierto? O sea que el que hace esa actividad está amarrando, está nivelando, está haciendo cosas que a veces son imperceptibles, pero que ciertamente, como uno dice, que son productivas. Por último, si alguien publica una guía y todos nos comprometemos a seguirla, seguiremos. Bueno, si es contributiva a razón de la mayoría, no nos hace ni por el típico ponerla como contributoria, ¿no? Porque queremos hacer benchmarking, no hacerlo con nosotros. Pero sabemos que podemos intervenir y cambiar en cualquier momento, porque la hoja de cálculo está ahí, la base de datos, yo lo puedo poner en cualquier momento, productiva, contributoria, no contributoria, según lo desee, ¿no? Bien, ahorita me están pidiendo hacer el break. Vamos a parar mejor, ¿saben por qué? Porque aparte del break creo que les van a dar el certificado y van a tener que hacer una fila. Así que mejor cortemos y